Antes de comenzar con archivos, vamos a tener también que comprender que el tema de archivos, la gente de Java la programó internamente como un proyecto con sus diagramas de clases y todo, ¿no? Entonces, eh, con lo que nos vamos a encontrar al programar es con una serie de objetos, pero que pertenecen a clases como estas que estamos mostrando en este ejemplo. ¿Eh? Los archivos son dispositivos que físicamente se encuentran, digamos, externos a la computadora, ¿no? Y, por ejemplo, en un pendrive, ahí puedo guardar un archivo, en un disco de esos duros que también se conectan a la computadora, ¿sí? Pero internamente el Java los considera como que los archivos están relacionados tanto en lectura como en escritura, porque el archivo es una entidad que va a estar, ustedes ya saben lo que son los archivos, ¿no? Entonces son lugares donde se guardan datos dentro de los discos, ¿sí? Y los datos se pueden leer desde el archivo o se pueden grabar sobre ese archivo, siempre relacionándonos con el dispositivo externo a la computadora, que será un disco, por ejemplo. El Java tiene organizado unas clases que acá figuran, la llamada output stream o input stream. La clase input stream está relacionado con todo lo que sea leer del disco. Y la clase output stream está relacionado con lo que sea grabar sobre el disco. Y ese nombre stream se pronuncia en inglés, output stream o input stream. El output stream tiene que ver con, ellos consideran que los datos se manejan como, como flujo de datos o chorros de datos. Stream en inglés significa chorro en realidad, ¿no? Chorro de datos, chorro de agua, ¿sí? Y output stream sería un chorro de salida de datos. Son salida de dónde? Los datos están originalmente en un programa, supongamos, están en la memoria y hay que sacarlos de la memoria y guardarlos en un dispositivo externo como un disco, ¿sí? Y sale como un chorro de datos. Eso es la imagen que uno se puede hacer. Sale un chorro de datos que sale de la memoria de la máquina y va hacia un dispositivo de disco. Los archivos van a estar respondiendo a estas clases, ¿sí? Una clase output stream cuando estamos grabando sobre el disco, sacando datos de la memoria para llevar al disco al dispositivo externo. Y están los llamados input stream, que son los chorros de datos que salen del disco, ¿no? Del archivo, y pasan del archivo a la memoria de la computadora. Esas son la escritura siempre tiene que ver con grabar cosas o datos, en este caso, ¿no? Desde la memoria hacia el disco, y la lectura, que es leer datos del archivo en disco y llevarlos a la memoria. Este diagrama de clase que estoy poniendo acá, tanto para la escritura como para la grabación, aparecen otras clases que heredan de output stream. ¿Eh? Heredan. Que se llama File Output Stream y Buffer Output Stream, ¿sí? Con ese File Output Stream nosotros van a ver que en la programación nos vamos a referenciar al archivo que queremos grabar, ¿sí? Con el File Output Stream. Y hay un método que sirve para grabar desde ahí directo, ¿no? Desde la memoria hacia el disco, que es el método write, ¿sí? Que requiere, en este caso particular que estamos estudiando ahora, estamos mirando ahora, va a llevar un tipo de dato integer. Y el método es point, ¿sí? No devuelve nada, o sea, directamente este write va a grabar
desde la memoria hacia el dispositivo de disco. Esta es la clase cuyo objeto nosotros vamos a utilizar para poder grabar, ¿sí? La grabación se puede hacer directamente desde el dispositivo, desde la memoria, perdón, hacia el dispositivo sin ningún tratamiento previo. Pero hay otra clase que maneja otro objeto que es capaz de, antes de grabar a la salida en el disco, primero graba lo que se llama un buffer, ¿sí? No van grabando de un carácter por carácter, como sería en este caso, ¿sí? Graba uno entero, graba otro entero, graba otro entero, uno por uno, sino que graba desde la memoria a otra zona de memoria más grande que se llama buffer. Y de ahí, una vez que tiene el buffer ese completamente lleno, supónganse 8K, que es un número típico, 8000 bytes, ¿sí? Recién ahí lo graba sobre la salida. Esta lectura, pero esta grabación buffereada es más óptima, es más eficiente si nosotros estuviéramos grabando carácter por carácter, ¿eh? Entonces hay un objeto que puede grabar carácter por carácter, pero hay otros objetos que pueden leer, que pueden grabar de a bloques de caracteres, de grupos de 8K, por ejemplo, o 16K, pero 8K es un número clásico, ¿sí? En ambos casos el método es write, ¿ven? El método es write. Y nosotros estamos estudiando acá un caso que se llama en la jerga del manejo de archivos del, del Java, que se llama modo byte, ¿eh? Como que va grabando de a un byte por vez, de un byte por vez, ¿sí? Aunque lo está mostrando como íntegra acá, pero en realidad está grabando de a 8 bytes, de a 8 bits, ¿sí? Por vez. No es lo mismo grabar, supongamos que es un texto, ¿no? Una palabra. Y hay que grabar letra por letra, que guardar todas las letras de una frase, por ejemplo, y mandar la frase de una sola vez. Ese último caso que les dije sería la grabación buffereada, con buffer. Y la otra sería la grabación no buffereada, que es mucho más ineficiente. Nosotros en el momento de programar tenemos la opción de usar cualquiera de los dos métodos. En definitiva, si estamos grabando en forma buffereada, siempre va a pasar por el objeto de File Output Stream, porque el objeto File Output Stream es donde está el disco, ¿sí? Es el objeto que representa el disco, ¿sí? Y esta es la zona de memoria que, esta es la zona de memoria donde se guarda toda la cantidad de bytes que quiero grabar de una sola vez para mandar al disco todo ese conjunto. Salida, entrada, salida, ¿sí? También la pone en null. Y hay un tercero que generamos que ya vamos a ver si lo usamos o no lo usamos. Pero con estos dos ya nos alcanza para grabar datos en un archivo y leer datos desde un archivo. Grabar datos desde la memoria hacia un archivo con el out. Ese objeto va a ser responsable de esa grabación. Y leer datos desde el archivo hacia la memoria con el in, ¿sí? Muy bien, generamos estos dos porque los vamos a utilizar, ¿sí? Podría no haberse declarado acá, pero en esta manera, y como podemos ponerle null, porque no estamos en la rama de excepciones donde el null para un objeto era motivo de excepción, y estamos en la zona de input-output exception, que es manejo de archivos, este lujo lo podemos hacer, ¿eh? Acá le pongo el título que va a tener este programa, ejemplo de entrada-salida, se llama con chorros de datos bytes, usando buffer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a grabar sobre el disco en modo buffereado. ¿Mm? Por eso decimos que vamos a trabajar con byte stream, con chorros de datos tipo byte, usando buffereado. En otras palabras, si nosotros recordamos el diagrama de clases,
nosotros vamos a grabar información usando objetos buffereados. Pero este objeto buffereado que va a grabar de un montón de bytes sobre el disco depende del objeto file output stream. Entonces necesitamos de los dos para que se pueda hacer la grabación buffereada. Vamos a necesitar los dos objetos y vamos a ver cómo aparece en el programa eso. Por ahora estamos declarando simplemente acá el objeto out que va a servir para poder hacer esta grabación. ¿Sí? Y entramos acá ahora en un try. Acá tenemos que decirle, como nosotros acá vamos a decirle dónde vamos a querer leer, ¿no? Si acá con el in le vamos a decir dónde vamos a querer leer, con qué objeto vamos a leer, y este es el objeto que va a grabar, ¿sí? Nosotros en este momento, como primero vamos a grabar sobre un archivo que todavía no existe, me voy a concentrar un poco en el out y dejo un poquito el in por otro lado, ¿no? ¿Cómo va a ser el objeto out? Tiene que ser, como el out ya dijimos que lo queremos grabar en forma buffereada, me veo obligado a crear un objeto de la clase buffer. Acá ya empecé a crear un objeto de la clase buffer. ¿Sí? Estoy creando un objeto de esta clase porque este objeto de esa clase va a necesitar, va a poder grabar buffereado, pero va a necesitar de la ayuda, y acá está la relación de dependencia, de un file output stream. Y eso, esta relación que vemos acá, cómo se programa en Java para que funcione como esperamos, que uno colabore con el otro. Desde afuera se pone el objeto buffereado y adentro se pone el objeto que está relacionado con el archivo sobre el cual vamos a grabar. ¿Eh? Fíjense. El archivo sobre el cual vas a grabar, ¿sí? Se va a llamar, y acá lo creamos al objeto, que es un... Esto ya está creando el archivo dentro del disco, chicos. ¿En qué carpeta? En la carpeta src. ¿Cuál es la carpeta src? Esta que tenemos acá en el proyecto. ¿Ven? Dentro de esa carpeta vas a grabar un archivo que se va a llamar copia.byte y es de tipo txt. Bueno, evidentemente acá hay varias cosas que ustedes para acordarse de memoria del examen, bueno, todos estos datos tenganlos presentes. ¿Sí? Si yo quiero declarar un objeto que va a grabar en forma buffereada, tengo que primero crear el objeto buffereado. Y como ese objeto buffereado depende del objeto donde está lo que quiero grabar, del disco, tengo que envolverlo, por eso se abre un paréntesis acá, y se dice New File Output Stream, y está la creación del objeto que es el disco. ¿Eh? En otras palabras, puedo mirarlo de adentro hacia afuera, por ejemplo, digo, creo el objeto disco, y a este objeto disco lo envuelvo con un paréntesis, y de arriba le digo, este objeto, buffer output stream, va a requerir de este objeto disco para poder grabar buffereado. Otra manera de mirarlo. ¿Lo ven, chicos? Este graba buffereado, pero depende de este archivo que es el archivo en disco. Bueno, es medio, no es directamente muy claro, pero si nosotros vemos el diagrama de clase que recién estábamos mostrando, cobra más sentido. Pantalla compartida, Sí, profe, sí se ve. ok. Bueno, estábamos mirando entonces el diagrama de clases, asociando este diagrama de clases con la programación para grabar, ¿no? Entonces decíamos, add new buffer output stream. Necesitamos crear un objeto de la clase buffereada porque queremos grabar buffereado, si no, no sería necesario. ¿Eh? Si no quisiéramos grabar en forma buffereada, tendríamos que haber puesto output, este new no va,
este paréntesis desaparece y directamente creaba new file output stream, solamente un objeto de la clase file output stream y nada más. Y con el write que pertenece a esta clase, con este write podríamos grabar. ¿Lo ven, chicos? En cambio, al decidir hacerlo buffereado, que es lo mejor y es lo más eficiente, por eso es que yo acá usé la buffereada, declaré primero el objeto de la buffereada que tiene su write. ¿Ven? Pero para poder hacer ese write requiere de un objeto fileOutPutStream del cual depende. ¿Ven, chicos? Y entonces esa dependencia, ¿cómo se muestra a nivel programación? New buffer output stream, paréntesis, new file output stream. Yo quiero grabar buffereado con este objeto sobre un objeto que es el disco. Eso es lo que, otra manera de leerlo. Bueno, esto es desde que estamos estudiando objetos, es la primera vez que nos aparece esto, ¿no? Este envolvente que aparece. Desde afuera está el objeto que quiere grabar buffereado, que requiere, y abrimos paréntesis, de otro objeto que es el archivo en disco donde queremos grabar buffereado. ¿Sí? Y por supuesto, el método que va a grabar va a ser un write que pertenece al objeto de afuera, ¿sí? Que va a grabar sobre el objeto usando el objeto de adentro. ¿Sí? Acá. ¿Se ve eso, chicos? Bueno, este archivo este copia bytes que está acá, que como yo lo probé antes, está generado, lo voy a tratar de eliminar para que arranque todo desde cero, ¿eh? Por eso estoy concentrándome en ese archivo que se llama copia bytes, y ahora lo voy a deletear. Delete. Muy bien, bueno, resumimos. Lo que queremos hacer es muy simple, ¿eh? Es más complicado el código en Java para hacer una grabación tan simple como la que queremos hacer. Fíjense. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo tengo un archivo de afuera, que acá van a ver el nombre que tiene. Tengo un archivo acá en el buffer output stream, que acá lo estoy mencionando. Vamos a ver cómo comienza el programa. Pero un poquito. Tenemos un archivo que lo quiero leer primero. Ese archivo está en una carpeta de mi computadora que está en el disco D, todo esto, y el archivo se llama hhgg.txt. ¿Sí? Ese archivo es el que decía, esto es una prueba, 1, 2, 3, 4, 5, se repite la prueba. Es un archivo muy simple de texto, un punto .txt que yo lo tengo guardado acá, podría tenerlo guardado directamente abajo de src, ¿sí? Pero bueno, está en este lugar, ¿sí? Ese archivo. Ese archivo, si lo busco en ese lugar, para que ustedes vean que está, vamos a buscarlo. Porque ese es con el archivo que quiero usar todo, ¿no? Archivo byte. Voy a ir a esta parte. Y en este lugar tendría que buscar el archivo hhgg. Acá está, ¿ven? El archivito. Fue creado el 18 de mayo del 2022. ¿Sí? Y si lo abro este archivo, van a ver qué es lo que es. Es un archivo que yo le grabé. Esto es una prueba, 1, 2, 3, 4, 5, sigue la prueba. Es un archivo de texto. ¿Sí? Entonces nuestro programa, digamos, este archivo está en el disco D, en esta carpeta, y dentro de esta carpeta, en esta otra carpeta. Y eso lo tenemos que ver en el programa. Entonces, en el programa tendré que decir esa dirección del archivo.
Ven, está la carpeta D, la otra carpeta que habíamos visto, la de Roberto que estaba, y ahí adentro está el archivo que recién vimos. Sobre ese archivo, yo lo estoy declarando, estoy creando un objeto que mire a ese archivo. El objeto se llama in y es un archivo que lo voy a crear ya para que sea leído en forma buffereada, ¿sí? Y que utilice a este archivo para poder hacer la lectura en forma buffereada. Si miramos el diagrama correspondiente de este, ¿eh? En el file input stream creé el objeto que es el archivo en disco ese que se llama HHGG. Y en el buffer input stream es el que, desde el cual yo voy a, con este read, leer en forma buffereada para que acceda al disco y lo lea. ¿Sí? ¿Ven? Esto que está mostrando este buffer input stream, este objeto, para poder hacer un read necesita de la ayuda del file input stream, eso a nivel programático se muestra acá. ¿Ven? El buffer input stream, que es el que va a leer buffereado, necesita de otro objeto, ¿sí? Que sea el disco. Y en ese objeto le dijimos el nombre del disco. Siempre los file input o file output stream van a hacer referencia al dispositivo físico, que es un objeto que se reconoce en este momento de la clase file input stream. ¿Se entiende, chicos? Volviendo otra vez al diagrama de clases, un objeto de esta clase es el disco, ¿sí? De la file input stream. Y un objeto buffereado es de esta clase. Y cuando eso se escribe programáticamente, primero se escribe el nombre del objeto, que en este caso era in, igual, y se pone el new, y se declara el buffer input stream. Eso es lo que muestra el programa. ¿Eh? Se pone in, new, buffer input stream, y adentro requiere del físico, el otro objeto físico que es el disco propiamente dicho. Es rebuscadito y uno no se va a acordar siempre de memoria de todo esto, así que eso ustedes tienen que tenerlo bien anotadito, ¿no? Si yo quiero un objeto que pueda leer buffereado de un archivo en disco, tengo que decirle la creación de ese objeto buffereado, que va a ser el in, pero ese objeto buffereado requiere de otro objeto, y entonces abrimos paréntesis, del file input stream, del disco físico, que es un objeto de la clase file input stream, y acá tenemos que darle los datos físicos del archivo, o sea, la ubicación que tiene el archivo en la memoria de mi máquina. Este es el disco D de mi máquina. ¿Lo ven, chicos? Con el mismo criterio, cuando creas el archivo out, ¿sí? Tenés que crear, como querés leer, grabar en forma buffereada, primero creamos el objeto de la buffereada y después creamos el objeto del cual depende, que es el objeto físico que yo quiero grabar. Yo voy a grabar en un archivo que va a estar ubicado en SRC, que está dentro de mi carpeta de proyectos. Por eso la puedo mencionar directamente a SRC, la puedo referenciar sin ningún problema y no necesito darle todo el camino de donde se encuentra. Ya el Eclipse se va a dar cuenta solito que si yo le digo SRC, se tiene que parar acá, ¿no? Y sobre ese archivo, que se va a llamar copia bytes, vamos nosotros a grabar en forma buffereada. Entonces, con este objeto vamos a leer, es el que va a grabar en la salida. ¿Qué salida? El archivo este que llamamos copia-bytes. ¿Lo ven? Entonces está leyendo de un archivo que ya existe, y está grabando, creando otro archivo que está creándose en este momento. Y mientras yo vaya leyendo todos los datos del archivo original, que eran 3 líneas, ¿se acuerdan de caracteres? Con 1, 2, 3, 4, 5,
la palabra sigue la prueba y todo eso, mientras esté leyendo va a estar dentro del ciclo y va a leer un carácter y lo va a grabar en el disco y sucesivamente. No lo va a grabar uno por uno porque lo va a grabar buffereado porque lo estamos pidiendo buffereado, pero para analizar nosotros sabemos que cada letra que lea la va a ir grabando o la va a preparar en el buffer para grabar todo buffereado al final, ¿no? Pero está leyendo un carácter y lo graba, otro carácter y lo graba, otro carácter y lo graba con este while, ¿sí? Cuando llega a fin de archivo, quiere decir que va a valer -1. ¿Sí? Cuando lee la marca de fin de archivo, hay una marca que tienen los archivos al final, que se llama marca de fin de archivo, EOF, End of File. Y en este caso, cuando se llega a la EOF, va a devolver un -1. Steinreed, al leer la marca de fin de archivo, lee -1, y acá ya no es distinto, son iguales, y va a salir del while, pero cuando salga del while, ya leyó todo el archivo de entrada y grabó todo el archivo de salida, ya tienen lo que quería.